Bueno, esta noche estamos dando continuación a un curso que iniciamos, ¿verdad?, en la sección pasada y que representa parte de un esfuerzo que estamos haciendo y que hemos titulado Latinoamérica Despierta. Y menciono esto para aquellos de ustedes que no estuvieron la vez anterior, pero la realidad es que nosotros vivimos una historia que es una continuación de tiempos y momentos y sucesos anteriores. Y cuando sucesos ocurren en el pasado y nosotros no fuimos parte de ellos y eventualmente somos parte de una historia futura a esos eventos, nosotros no tenemos idea de las cosas que ocurrieron y por otro lado, nosotros tampoco tenemos idea de que esos sucesos en un momento dado de la historia son la causa de que nosotros estemos donde estemos hoy históricamente. Y menciono eso porque ciertamente en los años de 1500, a partir de cuando la Reforma hace su debut o su entrada en Europa, se dieron una serie de acontecimientos en el continente europeo que si esos acontecimientos, valga la redundancia, ¿verdad?, si esos eventos no hubiesen ocurrido, el mundo occidental, la historia de Occidente hubiese sido otra completamente diferente. Europa vivió un momento y aún hoy tiene un momento histórico que tiene mucho que ver con lo que ocurrió hace 500 años atrás. Su desarrollo, el desarrollo de la ciencia, de la educación en Estados Unidos, en Canadá, vivió épocas de oro literalmente, justamente por eventos que ocurrieron en esa ocasión. Y Latinoamérica y gran parte de lo que hoy es llamado el sur global, África, Asia, no vivió esos eventos y simplemente ha recibido un legado, a veces en el mundo de la educación, a veces en el mundo de la ciencia, que para nosotros está despegado de un impacto de la fe cristiana, pero que yo tengo que conocer. Y este curso está hablando literalmente de doctrinas que cambiaron el mundo. Cambiaron el mundo de entonces, cambiaron nuestro mundo hoy y nosotros muchas veces no sabemos en el sur global qué fue lo que ocurrió. Y obviamente este curso no puede cubrir toda esa historia, pero le va a dar una idea de qué fue lo que Martín Lutero, los reformadores, comenzaron a promulgar, a enseñar, que comenzó a cambiar la mente de la gente, la cosmovisión, que la volvió más diocéntrica y mucho menos antropocéntrica, y que entonces hizo que el hombre comenzara a pensar de manera diferente, de manera distinta. Nosotros todavía en nuestra región tenemos una cosmovisión, una manera de ver el mundo y de reaccionar ante el mundo muy centrada en el hombre. Y lamentablemente Europa y Estados Unidos perdió mucha de esa influencia y también tiene una cosmovisión muy secular, muy antropocéntrica también. Entonces hoy estamos hablando de un tema que tiene que ver con la salvación de Dios, lo que Dios ofrece al hombre y la inhabilidad del hombre. La inhabilidad del hombre por sí solo, sin que Dios haga algo sobrenatural, de buscar a ese Dios y encontrar salvación. Es lo que otros han llamado la doctrina de la depravación total, pero ese nombre no nos da quizás la mejor idea, sobre todo a nosotros que vivimos este tiempo, de qué era lo que estaban tratando de comunicar. Pero en esencia lo que la doctrina dice es que la corrupción moral y espiritual que el hombre sufrió en el momento en que Adán cae, lo inhabilitó para él tener la disponibilidad y aún el deseo de querer buscar a ese Dios. Y eso tenemos que explorarlo bíblicamente, porque nosotros no podemos explorar estos temas basado básicamente en lo que un teólogo del pasado dijo, aunque es bueno conocer lo que ellos dijeron porque nos aclaran la mente, pero al final, si ese teólogo del pasado no puede arraigar lo que enseña en lo que la palabra revela, entonces estamos creyendo una cosa que no es la revelación de Dios. Pero yo voy a comenzar hablando primero, note que en este título la salvación de Dios está más grande y la inhabilidad del hombre como segunda parte más pequeño. Está así a propósito, porque vamos a hablar de una cosa primero para yo poder entender la otra. En otras palabras, yo quiero comenzar viendo la salvación como el centro del plan de Dios que tiene a Dios en el centro. El centro del plan de Dios que tiene a Dios en el centro, no al hombre. Porque cuando yo comienzo a entender eso, a mí me va a ser mucho más fácil poder entender algunas de las cosas que vamos a decir más adelante acerca de ese hombre. De manera que la primera parte de esta sección de hoy tiene que ver con la salvación de Dios. Y la primera
pregunta que yo tengo que hacerme es: ¿para qué nos salvó Dios conforme a lo que Él ha revelado? Yo puedo tener ideas, yo puedo dar opiniones, pero al fin de cuentas lo que realmente tiene importancia es lo que Dios ha revelado. Entonces la pregunta es esa: ¿qué ha revelado Dios acerca de la razón por la cual Él salvó al hombre? Escúchalo aquí en Efesios 1, 11 y 12. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Aquí está la razón: a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Dios nos predestinó, conforme a este texto, conforme al consejo de su voluntad. Él no consultó con nadie, Él no le preguntó a nadie, y el fin último de esa salvación que Dios hizo es que nosotros seamos para la alabanza de su gloria. Mi salvación debe celebrar, exaltar, poner en alto la gloria de Dios. Para eso nos salvó. Podemos seguir explorando versículos bíblicos conforme a la revelación de Dios. Efesios 2:7. ¿Para qué Dios nos salvó? A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿A fin de qué? Esas son frases, ¿verdad?, que me expresan propósito. Para eso Dios me salvó, para que en los siglos venideros nosotros, cuando estemos proclamando su verdad, cuando estemos reflejando nuestra salvación, nosotros podamos reflejar las sobreabundantes riquezas de su gracia, de su bondad en Cristo Jesús. Y la motivación de eso fue el amor de Dios. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El texto no dice: tanto estaba Dios impresionado con el mundo, tanto estaba Dios impresionado con la condición de los hombres, tanto impresionó a Dios la búsqueda de Él de parte de los hombres que Dios salvó el mundo. No dice eso, porque nada de eso existía, sino que el amor de Dios fue su única motivación. Lo cierto es, hermanos, que si usted ha leído la Biblia y la ha leído con detenimiento, usted habrá descubierto una cosa prácticamente en cada página de la Biblia, diciéndolo un poco hiperbólicamente. Dios ha hecho, hace y declara que Él hace todo lo que hace, y eso incluye mi salvación, para su gloria. No hay ningún otro propósito, primero o por encima, que no sea la gloria de Dios. Y ciertamente si lo hubiera, entonces esa persona debía ser Dios, pero no la hay. Como no hay nadie por encima de Él, el propósito más alto por el cual Él puede hacer algo, Él es Él mismo. Escucha lo que Dios declara en Isaías 43:7. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he creado para mi gloria, a todo el mundo, todo lo que Dios ha creado, a quien he formado y a quien he hecho. Dios levanta a Faraón y lo levanta, Él dice, para mostrar mi poder en ti. Yo te levanté para mi gloria. Cuando Dios está en el centro, más adelante usted no tendrá ningún problema en entender cómo Dios ha revelado que la salvación ocurre. Porque ya usted entendió que Dios está en el centro de su plan de salvación. Y la gloria de su ser, la gloria de su nombre, es lo que nosotros estamos supuestos a poner de manifiesto. Escucha lo que Dios dice otra vez a través del profeta Isaías en el versículo 48, versículo 9 y versículo 11. Por amor a mi nombre contengo mi ira. Dios ejerce misericordia y retiene la ira de su justicia. Y aún eso Él dice: yo lo hago por amor a mi nombre. Y para mi alabanza la reprimo contigo, a fin de no destruirte. Por amor mío lo haré. Porque, ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Aun cuando Dios ejerce misericordia hacia nosotros, el propósito número uno del ejercicio de su misericordia es por el amor a su propia gloria. Eso no hace a Dios egocéntrico, eso hace a Dios dioscéntrico. Nadie es más dioscéntrico que Dios mismo. Usted pudiera decir, ¿pero eso no es egocéntrico de parte de Dios? Bueno,
centrado en quién pudiera Dios hacer las cosas si no es en Él mismo. ¿En el hombre? En el hombre que tiene una naturaleza pecadora, en el hombre limitado, en el hombre corrompido, en el hombre caído, en el hombre que aun cuando no tenía una naturaleza pecadora no supo retener la posición en el jardín del Edén y cambió todo el planeta por una frutica y una mordida. En ese hombre. Si usted entiende correctamente quién Dios es, usted es el primero que debiera decir: en mí no centre mi plan, ni el tuyo. Céntralo en ti. Porque tu voluntad es perfecta, es buena, es agradable, es inescrutable. Yo no la entiendo, que seas tú mi centro. Cuando yo comencé a ver la salvación de esa manera, cuando yo comencé a hablar más adelante de otras cosas, usted va a decir: pero claro que tiene que ser así. Si usted puede entender esto primero. Isaías 43, 21, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. El pueblo que yo he formado para mí. Pero ¿sabes qué? Ese pueblo que Dios lo formó para Él es el primero que va a disfrutar de las riquezas en gloria. Es el primero que va a disfrutar de sus bendiciones. Es el primero que cuando conozca lo que nosotros todavía no conocemos, va a aplaudir el hecho de que Dios nos creó para Él. La realidad es que si usted conociera todo lo que Dios conoce hoy, usted hiciera las cosas exactamente como Dios la está haciendo. ¿Se entendió eso? Usted ve la vida que quizás, la dificultad que usted tiene ahora mismo en su vida. Si usted tiene una lucha X, por grande que sea, si usted conociera todo lo que Dios conoce, usted hubiese diseñado su vida exactamente como su vida está. Las caras están como... Bueno, esa es la idea. Cuando nosotros comenzamos a ver la Biblia, como la Biblia declara la revelación de Dios y el plan de Dios, nos pone a dar vuelta en la cabeza. Pero al final, aunque nuestra cabeza sigue dando vuelta, ya no me mareo. Porque he podido entender quién Dios es, hasta donde nuestra naturaleza humana nos permite. Una vez más, escucha Efesios 1, 5 y 6, Dios declarando propósito de nuestra salvación. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Gracia gratuita impartida sobre nosotros, con una razón, y solamente una, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de su gloria. Cuando tú lees a Efesios 1, del versículo 1 al versículo 11, 12, 13, 14 quizás, 3 veces Dios dice que ha hecho, nos ha dado salvación para la alabanza de su gloria. Pero no hay nada mejor que poder hacer algo para la alabanza de la gloria de Dios. El apóstol Pablo lo declara en el Nuevo Testamento de otra manera, ya sea que comáis o bebáis o cualquier otra cosa, como tomar esta clase o sección que estamos dando, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ya sea que prediques, enseñes, te cases, tenga hijos o no los tenga, te quedes soltero o no, hacedlo para la gloria de Dios. Dios es Dios céntrico. Gracias a Él. No hay manera de acusar a Dios. Si yo me parara aquí, como he dicho en otras ocasiones, y dijera, yo soy el pastor más inteligente del mundo, usted pensaría que eso es arrogante, ¿cierto? ¿Usted sabe por qué? Porque no es verdad. Pero cuando Dios dice, yo soy el ser más glorioso del universo, claro que Él no es arrogante, es verdad. No hay otro ser superior, ni semejante ni cerca. Dios simplemente está siendo veraz. ¿Y qué usted piensa? ¿Qué usted quiere? ¿Que mienta? No puede mentir. Él tiene que decirle la verdad. Yo soy el ser más glorioso de todo el universo. No lo hay, no lo habrá, ni lo ha habido nunca. Él es Dios. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Que yo tengo que decir, así es, Señor. Bien dicho. Ayúdeme a entenderlo. Entonces, la gloria de Dios, que es todo para lo que Dios ha hecho, cada cosa que ha hecho, ¿qué es? No es fácil definir la gloria de Dios, pero yo he querido ponerlo en una definición no exhaustiva de lo que es, pero que nos permita rápidamente como tener una idea. Y esto es lo que yo he puesto. Es la expresión de la hermosura y la perfección de todo su ser o de todos sus atributos. En otras palabras, cuando Dios crea el universo revela
la hermosura y la perfección de sus atributos. Cuando Dios me salva, mi salvación está supuesta a revelar la hermosura y la perfección de sus atributos. Esa es su gloria, la expresión de lo que Él es. Es como la brillantez de su ser, si pudiéramos decirlo. Y literalmente en la Sextuaginta, que es la versión en griego del Antiguo Testamento, la palabra gloria significaba justamente eso, brillantez, luz. La brillantez del ser de Dios, aquello que emana de Él como lo que Él es. El salmista escribe en el Salmo 19:1, dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Usted sale afuera esta noche y si el cielo está claro, usted ve un cielo estrellado. Bueno, ese cielo proclama la gloria de Dios. ¿De qué manera lo proclama? Proclama su poder, su inmensidad, proclama su sabiduría de tener estos millones de astros flotando en el universo, billones de galaxias flotando en el universo sin nada que los sostenga debajo y que estén todas sostenidas por el poder de su palabra o la palabra de su poder y que ninguna de ellas colapse o choque, tenga una colisión uno con otro por cientos y miles de años proclamando la gloria de nuestro Dios. La palabra gloria en el hebreo implica algo pesado, es kabod, algo que no es ligero, algo que no es liviano, algo que tiene sustancia, tiene peso. O en el griego es la palabra doxa, algo que en el griego clásico, original o antiguo, tenía que ver con algo que causaba en el otro una buena opinión. En otras palabras, si yo hablaba bien de mi hermano Pedro y él estaba glorificando a Pedro, por así decirlo, eso que yo estaba diciendo de Pedro estaba haciendo que otros pensaran bien acerca de él. Bueno, cuando hablamos de que yo necesito glorificar a Dios, es que yo tengo que vivir mi vida, hablar y vivir de una manera que cuando el otro me vea y me escuche, yo estoy contribuyendo a agigantar, a agrandar la imagen que él tiene de Dios en su vida. Y eso es lo que hacemos cuando decimos Dios hizo esto en mi matrimonio. El otro que está aquí oyendo dice, wow, ahora Dios se creció en la mente de ese otro. Eso es lo que implica glorificar a Dios. Y la salvación, cuando es entendida, estira el tamaño de Dios en nuestras mentes, porque nos ayuda a ver a Dios mucho más grande. Mi salvación requirió atributos de Dios. Yo voy a mencionar algunos simplemente a manera de ilustración. Mi salvación requirió sabiduría de parte de Dios. Ninguno de nosotros, ni Satanás, hubiese podido concebir un plan de salvación a través de crucificar a Dios mismo. Eso es extraño, que Dios termine siendo crucificado. Eso es sabiduría. Requirió poder para vencer las tinieblas, requirió misericordia de parte de Dios, requirió gracia, requirió amor, y todos los atributos de Dios son infinitos, no tienen fin. No hay un pecado que pueda agotar la gracia de Dios. No hay un cúmulo, un número de pecados que pueda agotar la paciencia de Dios. No lo hay, no lo puede haber, porque lo que Él tiene lo tiene de manera infinita, infinita, infinita. Continuamos. Entonces, ¿de qué manera la salvación nuestra pone de manifiesto la gloria de Dios en la cruz? Rápidamente, mira, para comenzar en 1 Corintios 1:18, Pablo llama la palabra de la cruz necedad. O sea, la predicación de la palabra es algo como tan contrasentido para el hombre natural, que es una necedad, es una locura, en otras traducciones dice. Sin embargo, a través de la locura de la predicación, Dios decidió salvar al hombre. El hombre natural lo escucha y dice, oye, ese disparate. Sí, a través de esa necedad, Dios salvó al hombre. Eso requiere sabiduría. La necedad de Dios o la locura de Dios es más sabia que los hombres, 1 Corintios 1:25. Aquello que el hombre considera una locura, una necedad, eso contiene mucho más sabiduría que toda la sabiduría humana junta por todos los tiempos. Y eso está desplegado de una u otra manera en la cruz y en la predicación de la cruz. Requirió poder.
Colosenses 2:15 habla de que en la cruz Cristo derrotó, desarmó los poderes de las tinieblas. Dios en su punto más débil, en el punto donde ya él había sido deshidratado, Dios encarnado, donde estaba sangrando, donde estaba a punto de morir, en su expiración final y debilidad, él derrota todos los poderes de las tinieblas. Si eso no es poder, yo no sé qué es poder. Ese es nuestro Dios. La cruz pone de manifiesto la misericordia de Dios. Ahí en la cruz, siendo clavado, siendo avergonzado, siendo humillado por los hombres, Cristo mira a los hombres que lo acaban de clavar y lo acaban de golpear y dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. En un sentido ellos sabían lo que hacían, claro, estaban crucificando a este hombre que se hacía pasar por Dios, y en otro sentido no sabían porque si lo supieran no lo hubieran hecho. De manera que cuando Dios sufre el mayor insulto que la divinidad podía sufrir, Cristo despliega toda su misericordia y dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Requirió gracia. La gracia de Dios es justamente el atributo de Dios por medio del cual nosotros recibimos aquello que no merecemos. Nosotros no merecemos la gloria y la recibimos como un don. Eso es la gracia de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, dice Romanos 3:24. En la cruz, Cristo entonces permite que posteriormente yo pueda recibir su santidad, su salvación y su perdón después de haber recibido mi pecado. Entonces eso es misericordia de parte de Dios y es gracia de parte de Dios, perdón. Y la cruz pone de manifiesto el amor de Dios. Mira lo que dice Juan en su primera carta 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ninguno de nosotros amó a Dios primero. Ninguno. El grado de amor que yo tengo por Dios, del 1 al 10, si pudiéramos decir, no importa dónde yo esté, lo puso Dios ahí, lo ha cultivado Dios ahí. Si Dios no me ama primero, si Dios no me enseña su amor primero, si Dios no continúa enseñándome su amor día a día, continuamente, yo no amaría a Dios. El amor que está en nosotros es un amor que el mismo Dios ha cultivado. Y usted lo puede ver en sus hijos. Cuando un niño nace, no me diga que ese bebé le ama, porque ese bebé no sabe ni siquiera bien quién es usted, ¿cierto? Entonces usted comienza a cuidar de él. Y usted se comporta como una excelente madre o un excelente padre. Lo alimenta, le da educación, lo viste, le da techo. Y de repente el hijo o la hija comienza a amarle. Y mientras mejor es su relación, más su hijo le ama. ¿Quién cultivó ese amor? Los padres. Por la manera como le cuidaron. Eso es como Dios lo hace. El grado de amor que yo tengo por Dios lo ha cultivado Dios en nosotros y justamente mientras más le amo, pues mejor puedo no solamente recibir sus beneficios, pero disfrutar sus beneficios. Yo quiero enfatizar eso, disfrutar sus beneficios, porque muchos de nuestros beneficios lamentablemente los recibimos y no los disfrutamos. De los beneficios que Dios me ha dado. Cosa que Dios me ha otorgado y luego no lo disfruto. Al contrario, muchas veces Dios me ha otorgado esto y eso que me otorgó Dios, de eso que yo me quejo. ¿Sí o no? Esa es la realidad. Y así somos. Entonces, mientras más yo amo a Dios, más puedo disfrutar sus beneficios. Eso es simplemente nuestra introducción de esta clase. Lo que yo quería antes de hablar de la inhabilidad del hombre para elegir ese Dios es que tú puedas entender un poquito a ese Dios en el ejercicio de la salvación hacia nosotros, de cómo la hizo para su gloria y de cómo Él despliega sus atributos en la cruz, que parecía que era de hecho un instrumento de maldición, es donde Dios decide. ¿Tú te imaginas? Si eso no es sabiduría, Dios tomar un instrumento de maldición y convertirlo en un instrumento de gloria. Por eso es que Cristo dice, cuando yo sea levantado, o dicho de otra manera, cuando Cristo dijo, refiriéndose a la cruz, mi hora de la glorificación. ¿Cómo de la glorificación? Sí, cuando me claven ahí, esa es la hora de mi glorificación.
porque en ese momento yo voy a derrotar todos los poderes de las tinieblas y haré salvación posible para los hombres. Entonces, ahí está la glorificación del Hijo. Comencemos a hablar un poquito, a explorar ahora la inhabilidad del hombre. Note que hemos puesto la salvación de Dios en letras más pequeñas, la inhabilidad del hombre en letra un poco más grande, para resaltar que de eso es que vamos a hablar ahora. La inhabilidad del hombre, lo que otros han llamado doctrina de la depravación total. En esencia, todos nosotros estamos en una de estas dos columnas en algún momento de nuestra vida, incluyendo esta noche, porque no todo el mundo cree de la misma manera. Y si usted me está viendo a través de una filmación en algún lugar de Latinoamérica o de Hispanoamérica, usted está en una de estas dos columnas. Usted cree una cosa o cree la otra, aunque usted nunca ha oído la palabra calvinismo, nunca ha oído la palabra arminianismo, usted está en una de esas dos columnas. En esencia, lo que define estos dos grupos de teologías, de individuos, de creyentes, es la manera como entienden la salvación de Dios y la caída de Adán. Son 5 puntos donde estas dos teologías se pueden comparar. Arminio fue un teólogo que vivió en los años de 1700 y él postuló, más que él enseñó esto, pero sus seguidores fue que hicieron todo este sistema. Él muere en el año 1609, ya para el año 1610, el próximo año sus seguidores estaban postulando la necesidad de cambiar el código o la doctrina, la confesión de fe, de Holanda, donde ellos donde habitaron, justamente porque entendían que no reflejaba su entendimiento. Entonces, lo que la confesión de fe decía en ese momento es que el hombre era caracterizado por una depravación total. Léase o entiéndase que esto no significa que el hombre es tan malo como él puede ser, porque nosotros siempre podemos ser peores de lo que somos, ¿sí o no? Lo único que implica es que todas las facultades del hombre quedaron teñidas por el pecado. Su intelecto, su corazón, su voluntad, sus pensamientos, todo está teñido por el pecado. Por eso es total. Arminio entendía que no, el hombre tiene libre albedrío. En otras palabras, la voluntad del hombre no quedó esclavizada, decía él. Y esta es la primera doctrina que estamos estudiando. Las otras yo no las voy a definir porque las seguiremos estudiando en su momento. Pero por ahora estamos viendo cómo el hombre quedó después de la caída. Y al quedar de esa manera, esa forma en cómo él quedó, ese estado es una mejor palabra, como él quedó, lo inhabilitó entonces para desear buscar a Dios. Los otros puntos, elección condicional versus elección incondicional, expiación para todos los hombres o universal versus expiación limitada, la gracia de Dios que puede ser resistida versus en el calvinismo la gracia de Dios que es irresistible, y la perdición de la salvación después de adquirirla en el arminianismo versus la seguridad de la salvación una vez que yo soy salvo en el calvinismo. Eso lo vamos a dejar para después, lo vamos a entender más luego, pero en esencia esos son los 5 puntos y sus diferencias. Un poquito de la historia de esta controversia. Esto no comienza en el siglo XVII, 1609, cuando Arminio muere. No, esto comenzó antes, en el siglo V. La primera controversia en la historia de la iglesia se levanta justamente con Agustín de Hipona, que la iglesia católica conoce como San Agustín, como teólogo, y de hecho todavía para muchos ha sido el teólogo más influyente de toda la historia, porque Agustín influyó mucho en el pensamiento de los grandes teólogos, incluyendo Calvino, Lutero y muchos otros, Tomás de Aquina en la Iglesia Católica, y eso hace entonces que muchos lo consideren el más grande teólogo de toda la historia de la Iglesia. Pero en esa época lo que Agustín hace es defender la fe en contra de un monje de nombre Pelagio, un monje que llegó a conclusiones no bíblicas y que necesitaban ser debatidas o rebatidas. Y lo primero que Pelagio enseñó fue que nosotros no heredamos el pecado de Adán. Tú pecas, pero es tu propio pecado. Tú te condenas porque tú has pecado, no porque tú has heredado una naturaleza pecadora de Adán. La Biblia de manera multiforme expresa todo lo contrario. De esa misma manera, entonces, Pelagio entendía
que nosotros tenemos libre albedrío, que mi voluntad es libre para yo poder decidir por Dios. La Biblia dice que nadie busca de Dios, y eso lo veremos más adelante. Y en tercer lugar, la otra enseñanza de Pelagio era que nosotros tenemos la capacidad de poder elegir a Dios. La capacidad de poder elegir a Dios. La Biblia enseña todo lo contrario, de que el hombre no tiene esa capacidad. Él la tenía en el Edén con Adán y Eva, pero la perdió cuando esclavizó su voluntad al pecado, como vamos a ver un poco más adelante. Agustín entonces se levanta a defender esa doctrina considerada hereje, y Pelagio fue condenado por la iglesia en su momento como hereje, como debió haber sido condenado. Y lo que Agustín decía es, no, la Biblia es clara que nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva, heredamos una naturaleza pecadora. Número 2, nosotros no tenemos el poder para obedecer la ley o creer en el evangelio. En el hombre por sí mismo no está ese poder. Y él tenía su forma de demostrarlo por la palabra de Dios. Entonces esto es una doctrina y un debate que se remonta a muchos siglos atrás, donde entonces tú tienes a un Agustín defendiendo literalmente una posición que entendemos es completamente bíblica. Entonces tú tienes en ese momento a Pelagio y a Agustín. Agustín está expresando lo que Pablo enseñó. Pero hay una posición intermedia que ha sido llamada semipelagianismo, que es en esencia lo que muchos creen y que es en esencia el arminianismo y es la esencia de la Iglesia Católica Romana también. Y es que en el semipelagianismo el hombre no dice, o esta doctrina no dice que no heredamos el pecado de Adán y Eva. Dice que sí, que heredamos el pecado de Adán y Eva. ¿Cómo lo diríamos nosotros? Pero afirma que ese hombre que heredó el pecado de Adán y Eva, cuando heredó esa naturaleza pecadora, no quedó con su voluntad atada al pecado, sino que quedó con una voluntad libre. Una voluntad libre para escoger a Dios. Y lo que estamos diciendo es que esa voluntad, de acuerdo a la palabra, que tenemos que ver en la palabra, no porque el pastor Núñez lo dijo, sino en la palabra, está esclavizada al pecado. Y que esa esclavitud de la voluntad al pecado es lo que le impide escoger a Dios. Ese semipelagianismo fue rechazado en el sínodo de Orange en el año 529. O sea, lo que hoy a un gran sector de la iglesia lo horroriza, ¿cómo es posible si realmente esa es la posición que la mayoría de la iglesia hoy en día tiene, literalmente, es condenada en el pasado por sínodos anteriores como antibíblica y en algunos casos como hereje, para que tú puedas ver en el desarrollo de la historia todo lo que se pierde. Entonces, habiendo dicho eso, manera de introducción, déjame leerte una cita de Martin Murphy acerca de esta doctrina que estamos enseñando. Dice, la depravación total tiene un lugar prominente en la historia de la iglesia protestante. El recobrar la doctrina es necesaria para la buena salud de la iglesia. De acuerdo a este autor, el no tener esa doctrina correcta enferma a la iglesia. Y la enferma porque la vuelve antropocéntrica, la vuelve centrada en el hombre. Donde el hombre realmente no termina de ver cuán inmerecedor él es de la salvación, porque al final, sí, Dios me la dio, pero me la dio porque yo la estaba buscando, yo la deseaba, yo le caí atrás a Dios. Cuando la palabra de Dios dice, nadie busca de Dios. Nadie, absolutamente nadie. No podemos buscarlo porque la palabra declara que antes de venir a Cristo yo era ¿qué? Enemigo de Dios, Romanos 5:10. ¿Usted ha visto a un enemigo buscando ardientemente a su contrario, a su enemigo? No, él no quiere saber de él. Esa es la razón por la que en ocasiones usted le ha hablado a un amigo, a un familiar, y él se para y no quiere oírlo. ¿Por qué? Porque usted acaba de hablarle de su enemigo. Yo no quiero hablar de mi enemigo, no quiero que me lo mencione, y mucho menos cuando tú me dices que mi enemigo es tan bueno como tú dices que es. Ahora, algunos de nosotros no nos queremos ver como enemigos de Dios antes de venir a Cristo. ¿Pero a quién le creo? ¿A mi conciencia o a Dios? Porque si yo digo que yo no era enemigo de Dios antes de venir a Cristo, yo acabo de hacer a Dios mentiroso.
porque eso es lo que Dios dice. Dios dice que yo era su enemigo. Entonces, una de dos, o Dios mintió o yo soy un mentiroso. Y la palabra declara que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Ok? Una vez más, cuando hablamos de depravación total, lo único que estamos tratando de significar es que todas las facultades del hombre quedaron afectadas. Y eso es tan así, que aún después de la salvación, ninguno de nosotros jamás ha tenido un pensamiento completamente puro. No es verdad. No importa cuánto usted ama a su hijo, su amor no es puro. Créeme, su hijo llena en usted una necesidad de un tipo y de otro. Ahora, cuando Dios ama, ninguno de nosotros llena ninguna necesidad en Dios. Pero nuestros hijos, mi esposa, yo amo a mi esposa, sí, pero ella ha llenado muchas necesidades de mí. Y ella, asumo que me ama, y yo asumo que yo he llenado necesidades en ella. El problema es que yo nunca he llenado ninguna necesidad en Dios y Dios me ama. El problema es que mi naturaleza, lo que yo soy de forma natural es totalmente contrario a lo que Dios es y Dios me ama. Ese amor es puro. El de nosotros no es puro. Nada es puro en nosotros, aún después de la salvación. Nos están puliendo y purificando, pero no está bien. El hombre es completamente incapaz de escoger a Dios. Vamos a comenzar leyendo pasajes que usted conoce y que usted no le ha visto las implicaciones de lo que los pasajes dicen. O sea, hay múltiples pasajes que usted lo ha leído, que usted lo ha enseñado, que usted lo ha predicado y usted no le ha visto las implicaciones. Y las implicaciones están claras. Mira 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, ese es el hombre inconverso. O sea, el hombre regenerado, ya creyente, no es natural. El natural es como yo vine al mundo. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad. Y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Eso es con ese pasaje yo puedo cerrar mi charla de hoy en día. Yo leo la palabra. Aquí hay 10 hombres naturales que no han creído. Cuando yo cierro, ellos no han entendido lo que yo leí. Ellos entendieron la gramática, la sintaxis, las palabras. Ellos pueden decir, sí, yo entendí porque yo sé español y yo entendí lo que él dijo. Si usted entendió lo que yo dije en términos verbales, gramaticales, usted no entendió el contenido espiritual de eso. Y no la entendió, ¿sabe por qué? El texto lo dice, no las puede entender. Ya no es una cuestión de que quiero o no quiero, es que no puedo. ¿Y por qué no puedo? Porque eso se discierne ¿cómo? Con el Espíritu. Y el hombre natural no tiene el Espíritu. Ese es el hombre regenerado que tiene el Espíritu. Cuando el hombre entiende el Evangelio fue porque el Espíritu vino, entró, le abrió los ojos y él dice, eureka, eureka, yo quiero creer. Sí, ya te regeneraron. Por eso tú entiendes. Y no puede, es como si yo estoy ciego. Pastor, mire, usted tiene una Biblia ahí. ¿Usted no la ve? No. ¿Pero cómo no la va a ver si es tan grande? No, no la veo. Pero mira, la toque. Así la estoy tocando. ¿Y todavía usted no la ve? No, no la veo. No la puedo ver. No soy ciego. Bueno, de esa misma manera el hombre no puede entender las cosas espirituales. Se disciernen a través del Espíritu. Mira cómo Dios informa todas estas cosas, de forma directa e indirecta. Jeremías 13:23. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? ¿Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? El leopardo, ¿usted ha visto el leopardo? Era como un perro dálmata, manchado. Dios dice, ¿él se puede quitar las manchas? No. Bueno, pues ustedes tampoco están acostumbrados a hacer el mal. Y nosotros estamos tan acostumbrados a hacer el mal que nadie nos enseñó a hacer el mal. Usted nunca ha oído a un padre decirle, ay, mi hijo, no te portes tan bien, tú eres tan bueno. Desde meses, el niño comienza a levantar la mano y los padres a corregirlo. A él no hay que enseñarlo a hacer el mal, a él no hay que enseñarlo a pecar. Él sabe cómo pecar y mucho. Lo único que nos salva del niño de 1 año y de 2 años es lo chiquito que es. Si tú le das la fortaleza de un hombre adulto a ese niño de 1 año o 2 años, tú vivirías con violencia intrafamiliar continuamente. Literalmente. Cada vez que tú no le des la leche, ya tú sabes lo que va a venir. Es un ¡tuá!
mi leche. Dios sabe que tiene que mantenerlo chiquito y sin fuerza para que eso pueda crecer de otra manera. Los efectos de la caída de Adán. Te lo voy a abreviar aquí para luego desglosarlo en el tiempo que nos queda. La mente quedó entenebrecida, 2 Corintios 4:4. El corazón quedó endurecido, Ezequiel 11:19, le llama corazón de piedra. La voluntad quedó esclavizada, 2 Timoteo 2:25 y 26. Eso que yo acabo de escribir explica por qué tú, al igual que Pablo, muchas veces terminas haciendo cosas que tú no quieres hacer. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso o es solamente a mí que me ha pasado? Que terminé haciendo cosas que yo no quería hacer. ¿Y a usted no le ha pasado que usted quería hacer algo que terminó no haciendo? ¿No le ha pasado eso? ¿O es solamente al pastor que le ha pasado? ¿O a Pablo? Por suerte que le pasó a Pablo para yo no sentirme mal y puede decir, a mí me ha pasado. A todos nosotros nos ha pasado. Aún después de ser creyente. ¿Sabe por qué? Porque el efecto de la caída es tan monumental que después que Dios ilumina mi mente, después que Dios vuelve mi corazón de piedra en corazón de carne, y después que me liberta la voluntad, todavía yo sufro los efectos de la naturaleza caída. Nosotros somos la mejor evidencia de lo que yo estoy diciendo. Justamente por la manera en cómo las cosas se han dado. Pablo habla de ese conflicto en Romanos 7, 14 al 25. Y Gálatas 5:17 declara de manera clara, los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu. Y los deseos del espíritu se oponen a los deseos de la carne. La carne no es regenerable. La carne es dominable, pero no es regenerable. La carne quiere lo que quiere hasta el día que se muere. Cuando hablamos de depravación total, no estamos hablando de depravación absoluta. Hitler podía ser más malo de lo que él fue. Siempre tú puedes ser peor. Porque Hitler todavía no era tan malo como Satanás. Se parecían, yo creo, pero no era tan malo como Satanás. Sigamos hablando de los efectos de la caída a través de la palabra. Salmo 51:5. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Madres, con todo el respeto que ustedes merecen. Cuando ese niño salió de su vientre y lo pusieron aquí sobre su pecho, él era un inicuo. Dice el texto, he aquí yo nací como en iniquidad. Y cuando me concibieron adentro, ya yo era pecado. O sea, yo no he tenido un minuto de mi existencia desde que estaba en el vientre hasta que salí que no fuera pecado. Porque ser humano el día de hoy es ser pecador. No tengo que hacer nada para pecar. En el vientre estoy ya siendo pecado. ¿Por qué? Porque es una naturaleza que yo traigo. Y luego yo lo demuestro. La traigo y luego lo demuestro. Yo no soy pecador porque peco, yo peco porque soy pecador. Salmo 58:3. Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Ok, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. ¿Usted ha hablado alguna mentira alguna vez? O sea, alguien que me levante la mano que nunca ha hablado una mentira. Ok. Había unas manos que se estaban levantando ahí y ya yo iba a decir mentiroso. Bueno, pues usted pertenece a este grupo. Usted pertenece a este grupo que están hablando aquí, que desde la matriz que estamos desviados. No después que salgo, desde la matriz. Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo recuerdo hablar con una señora, no está aquí, en una ocasión, y ella me dijo, pastor, yo no peco. Y yo dije, ¿de verdad que usted no peca? Wow, ¿qué usted diría si yo le diría que nunca yo había oído una declaración semejante? Y si usted no había pecado hasta ahora, usted acaba de hacerlo. Porque la palabra dice que el que dice que no peca es un mentiroso. Usted acaba de hablar mentira. ¿Cómo va a ser pastor? Dice la palabra. Ella viene a la iglesia los domingos. Está con nosotros. He ido aprendiendo. Ella luego me recuerda y se ríe conmigo. Aprendió. Hay cosas que no saben, pero hasta ahí llegamos nosotros. Déjame darte una idea ahora.
temprano en la creación, en los momentos posteriores a la creación, pero muy temprano. Génesis 1, 2, creación. Génesis 3, la caída. Génesis 4, ya hay un asesinato. ¿Cierto? Y Génesis 5, es tempranito esto. Mira la condición del hombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención, subraya la palabra toda, de los pensamientos de su corazón era solo, subraya la palabra solo, hacer siempre, subraya la palabra siempre, el mal. Capítulo 5 del libro de Génesis. No estamos hablando de que había internet, ni había páginas de pornografía, ni había una sociedad corrupta, ni había droga, no había nada de eso. Capítulo 5. La maldad de los hombres era mucha. Toda su intención, antes de hacer las cosas, la intencionalidad de sus pensamientos era mala. Y solo quería hacer siempre el mal, no a veces, no con frecuencia, siempre el mal. Cuando usted lee el próximo versículo, ¿qué aparece? El anuncio del diluvio. Claro, había que inundar este planeta, porque ¿cómo lo salvamos con esa condición? La única manera fue deshaciéndose de la raza en gran manera. Estamos hablando de la condición en la que el hombre creó. Todo esto en la que el hombre quedó cuando Adán cayó. Ese es el meollo de la teología bíblica, si usted quiere. Es hasta dónde yo entiendo que la caída de Adán afectó al hombre. Si yo no entiendo eso, yo voy a tener problemas con el resto de la teología. Yo siempre me voy a creer mejor de lo que soy. Siempre voy a creerme más santo de lo que realmente soy. Siempre me voy a creer superior a muchos otros. Y siempre voy a tener la tendencia legalista a condenar a otros. Pero cuando usted entiende hasta dónde cayó el hombre, entonces comienza a producirse en usted una delegalización de sus criterios. Y ahora usted puede entender a Pedro. Pero hasta que yo no entienda la depravación del hombre, para mí Pedro es inconcebible. ¿Y cómo Pedro va a negar al Señor Jesús 3 veces como lo negó? Que te pongan a ti en la misma situación del primer siglo para ver cuántas veces, quizás 18 veces tú lo hubiese negado. Como está escrito, dice Pablo en Romanos 3, 10 al 12, no hay justo, ni hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo puedo otra vez cerrar mi charla aquí y ya irme para mi casa. Claramente, no hay quien busque a Dios. Y aquí quizá alguno de nosotros hubiera dicho, no, pastor, eso no es verdad. Yo me acuerdo que yo estaba buscando a Dios. No, usted no estaba buscando a Dios, le estaba buscando a usted. Y Dios lo succionó a través de circunstancias en su vida. Y usted pensó que usted estaba buscando a Dios. Es como los padres que juegan en Estados Unidos en la época de Semana Santa, juegan con los niños y le esconden los huevos. Eso tiene un nombre, pero ahora se me fue. Le esconden los huevos en el domingo de Easter Sunday, Easter Egg. Entonces le esconden los huevos para el domingo de resurrección y el niño tiene que salir a buscarlo. Tuve el niño completamente perdido y la mamá, por aquí, mira, por aquí, mijo. Completamente perdido. Y la mamá lo va llevando y el niño, en su inocencia, coge el huevo y él cree que lo encontró. Sí, pero fue su mamá y su papá que lo fue guiando a encontrar el huevo. Así hace Dios con las circunstancias de la vida. Él te va guiando y tú lo vas buscando. Y cuando tú lo encuentres, ¡ay, lo encontré! Ja, ja, ja. Sí, está bien, créelo. Pero así es el amor de Dios, que Dios hasta no deja creer esa mentira por un tiempo. Sí, créelo, está bien. Cuando tú caminas un poco más conmigo y leas un poco más, estudias un poco más, tú vas a descubrir que yo te salí a buscar. Yo te salí a buscar. Eso está en la palabra. Usted ve que usted conoce la parábola de las 100 ovejas, ¿verdad? La que se perdió, se perdió porque andaba buscando al pastor y el pastor no aparecía. Se perdió porque era una oveja. La palabra nos llaman oveja, no porque somos tan bonitas y como, no es por eso, no. Es porque las ovejas son tercas y no son muy inteligentes tampoco. Y así somos nosotros. Y cuando nos desviamos, el buen pastor, que es quien, Dios, me sale a buscar. Lo tenemos hasta en parábola la doctrina y no la creemos porque no nos interesa. Yo quiero un poco de crédito. Segunda de Timoteo 2, 25 y 26.
corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. ¿Estaba libre la voluntad? Dios dice, si tú te encuentras con alguien que se opone a tu fe, tranquilo, trátalo tiernamente. Porque en la gracia con la que tú lo trates, ¿quién sabe si Dios usa esa gracia justamente para darle Dios? Él es que da el arrepentimiento. Yo no me arrepiento, yo expreso el arrepentimiento que Dios me da. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento, Dios, por si acaso, ¿quién sabe? El arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, porque el hombre está perdido, él no acaba de volver en sí. Escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. El hombre estaba cautivo del diablo y lo que hacía era la voluntad del enemigo. ¿Usted no ha oído cómo le llaman a Satanás? El Dios de este mundo. Es conforme al Dios de este mundo que el hombre se mueve. Y él tiene nuestra naturaleza atada al pecado. Una vez más, yo tengo que insistir que cuando hablamos de una doctrina bíblica tenemos que buscarla en múltiples pasajes, de múltiples maneras, de múltiples autores, porque va a estar ahí. Porque Dios quiere ayudártela a ver de todas las maneras posibles. Entonces ya la hemos visto, esta doctrina de la esclavitud, de la voluntad y la no búsqueda de Dios en ciertos pasajes. Pero aquí hay otros que yo quiero volver a traer a colación, o quiero comenzar a traer a colación. Romanos 7:14, yo soy carnal vendido a la esclavitud del pecado. A la esclavitud del pecado. Eso no es libertad. Romanos 7:18, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. ¿Ustedes entendieron eso? ¿Quién está hablando? Pablo. ¿En qué momento de su vida está hablando Pablo? ¿Cuándo Pablo escribe Romanos? 25 años después de haberse convertido. Pablo dice, todavía 25 años después yo tengo una carne. Cuando yo me miro solamente en la carne en mí no hay nada bueno. Porque en la carne está el querer hacer el bien, pero no está el poder de hacerlo. Entonces, ¿dónde está el poder de poder hacer el bien? En el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahí donde está. Pero la carne va a seguir deseando lo que la carne le gusta, este mundo, hasta que yo me muera. Tú puedes disciplinar tus apetitos. Tú puedes mitigar con tu santificación los apetitos de la carne. Pero ellos están ahí. Si tú te descuidas, los apetitos vuelven y surgen. Es una buena ilustración que yo he usado en otras ocasiones de alguien que le contó a un pastor que ellos en una ocasión compraron lo que en inglés llaman un chicken coop, un gallinero. Y lo limpiaron con steam, ¿cómo se llama? A vapor. Después lo pintaron. Y este dueño del gallinero ya transformado le dice al pastor, but Steve, en un mal día de lluvia, you could still tell. Tú todavía podías saber que era un gallinero. Olía. Entonces el pastor decía, así ocurre con el pagano, el incrédulo. Tú lo lavas con la sangre de Cristo. Tú lo santificas, pero en un mal día tú todavía podías saber de dónde él salió. ¿No le ha pasado eso a usted? Sí, nosotros intermitentemente hemos dejado ver de dónde salimos. En un mal día. Lo que nos salva a veces es que Dios en su gracia nos da muchos buenos días. Pero en un mal día, tú todavía puedes saber. Romanos 8:7. Ya que la mente puesta en la carne es la mente del hombre inconverso. Es enemiga de Dios. ¿Escuchó eso? Pero ese no es el único problema. Porque quizás si solamente fuera eso, bueno, a lo mejor eventualmente podría someterse. Pero ello es lo que dice. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Usted entendió? La mente del hombre incrédulo no se sujeta a la ley de Dios por su rebelión, pero tiene una incapacidad para hacerlo, le es imposible. Por eso es que no puede obedecer la ley de Dios. No tiene el deseo, pero tampoco puede.
¿Por qué no puede? Porque para comenzar, ya leímos en 1 Corintios 1 que el hombre no entiende las cosas de Dios, el hombre natural, no las puede entender, se disciernen espiritualmente. Entonces ahí está su incapacidad. Si tú comienzas a unir pasaje con pasaje, la evidencia es abrumadora y es contundente. Lo dice Pablo en Corintios, lo dice Pablo en Romanos, lo revela Cristo cuando dice: al que el Hijo del Hombre hace libre, es verdaderamente libre. ¿Cómo era hasta ese entonces? No era verdaderamente libre. ¿Y cómo era? Él se creía libre, pero no lo era. Entonces el Hijo del Hombre tiene que hacerte libre, y hasta que eso ocurra yo soy esclavo. ¿Y de qué soy esclavo? Del pecado. Y ya este texto yo lo leí, 2 Timoteo 2, 26. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Esa sola enseñanza de qué le ocurrió a la voluntad del hombre cuando Adán cayó, es la clave para entender todo el resto. Si yo no entiendo esto, si yo no acepto este veredicto, el resto es mejor que ni continúe. Pero si yo lo entendí, el resto es más de lo mismo. Mira, otra razón por la que nadie busca a Dios. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El texto nos habla de que Dios nos dio vida porque estábamos muertos. ¿Usted ha visto un muerto que entienda? ¿Un muerto que vea? No. Cuando Cristo le dice a Lázaro: Lázaro, sal fuera, para que Lázaro oyera el mandato de sal fuera, ¿qué tenía que pasar primero? ¿Ah? Tenía que tener vida, tenía que resucitar. Muerto Lázaro. ¿Por qué los otros muertos no hicieron nada? Porque no oyeron. ¿Por qué? Porque estaban muertos. Cuando Cristo dice: Lázaro, sal fuera, es porque Cristo sabe: ya él está vivo, ya yo lo resucité. Ahora que tú estás vivo, ¿qué haces allá adentro? Sal fuera. Y de esa misma manera, el hombre que entiende el Evangelio lo han despertado primero. Si no, él no lo puede entender. Él está muerto, no tiene entendimiento. Después que lo despiertan, le dice: wow, sí, pero tienes razón. Yo tengo convicción de pecado. Sí, ahora sí, porque ahora tú estás vivo. Y como ahora tú estás vivo espiritualmente, ahora tu pecado te molesta. Y yo quiero arrepentirme. Claro, porque el Espíritu está diciendo: tú eres pecador. El Espíritu te está acusando. ¿Cuál Espíritu? El que vino a morar en ti ya. Y ahora yo quiero pedirle a Dios que me perdone. Claro, el Espíritu te está dando el entendimiento que es por la sangre de Cristo que tú eres perdonado. De manera que nosotros podemos entender mejor cómo ocurre la salvación. Pero en esta noche lo que queríamos era básicamente cubrir de qué manera la voluntad del hombre fue afectada con tal magnitud al momento que Adán cayó, que el hombre quedó inhabilitado por completo de él poder elegir a Dios. Y con eso entonces completamos esta segunda sesión de este curso que hemos llamado Doctrinas que cambiaron el mundo. Estas doctrinas transformaron a Europa por completo en su momento, y son doctrinas que si América Latina no la acaba de abrazar y despertar, no experimentará los cambios que la iglesia experimentó en su momento, porque son doctrinas que ponen a Dios en su trono y al hombre en su lugar, aquí abajo. Y el hombre necesita ser tumbado de su trono y Dios colocado donde solamente Él puede estar. Hasta que eso no ocurra, no hay esperanza.